Ok, entonces continuando con el video de insuficiencia cardíaca, nos toca hablar de lo que viene a ser el diagnóstico. Recuerden que el diagnóstico vamos a abarcar dos temas fundamentales, lo que viene a ser la clínica, en este caso vamos a hablar de lo que viene a ser la semiología en un paciente con insuficiencia cardíaca, y muy aparte, en otro video, lo que viene a ser los paraclínicos. Esta parte de los paraclínicos es fundamental para ver lo que viene a ser esos hallazgos tanto radiográficos, de lo que es el ecocardiograma, y de lo que viene a ser el electrocardiograma para poder valorar alguna anormalidad, sobre todo lo que viene a ser el ecocardiograma, ya sea transesofágico o transtorácico, para poder ver la fracción de eyección, que va a ser muy importante. Pero en todo caso, lo que tiene que comandar es la clínica. En todo paciente sí o sí lo que viene a ser la clínica, esa semiotecnia que aprendimos en la universidad, tiene que ser muy fundamental. Entonces recuerden que la clínica, una clínica cardinal, o lo que viene a ser esa sintomatología cardinal en un paciente con insuficiencia cardíaca, es la disnea. Ya habíamos definido que la disnea es esa sensación, es algo subjetivo del paciente que siente falta de aire. Podemos mencionar que el paciente tiene sed de aire. Otra forma de poder definir la disnea, recuerde, es algo subjetivo, es la necesidad consciente de respirar. El paciente se hace consciente de respirar y comienza a tener esa respiración corta, pero o sea, está muy desesperado, pareciese como si estuviera teniendo sofocos o algo similar. Recuerden que la disnea lo podemos dividir en una etiología tanto cardíaca como en una etiología no cardíaca, no cardiovascular, no cardiovascular, no sería no cardiogénica como tal. Entonces, si hablamos de lo que viene a ser la disnea de un origen cardiogénico, sí o sí nos abocamos a lo que viene a ser un paciente con insuficiencia cardíaca y tenemos hasta la forma de clasificarlo la disnea con lo que viene a ser el NIHA. Recuerden que todo paciente que viene con disnea, sí o sí tenemos que clasificarlo con el NIHA. Sí o sí sea la clase funcional grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4. Lo anoto acá y lo hacemos recuerdo nuevamente. Recuerden que cuando hablamos de un paciente que tiene NIHA grado 1, hablamos de un paciente que tiene la disnea, pero a grandes esfuerzos. Grado 2 es a moderados esfuerzos. Grado 3 es un paciente a ligeros esfuerzos. Casi en reposo. Aquí sí o sí necesita lo que viene a ser reposo como tal. Y grado 4 el paciente siente disnea, lo que viene a ser reposo. ¿Ok? Aquí va a ser fundamental poder preguntar al paciente cuál es su actividad cotidiana normal. Y dependiendo de eso vamos a poder clasificarlo. Se menciona de que al final de su trabajo se cansa, ok, posiblemente sea un NIHA grado 1. Si a mitad del trabajo se está cansando, ok, entonces es grado 2. Y si a mitad del trabajo se cansa y necesita reposo, entonces el paciente tiene un grado 3. Y simplemente cuando está en reposo, cuando está descansando, ya siente la disnea, ok, esto es un grado 4. Y es un paciente con mal pronóstico como tal. Lo que en estos dos pacientes sí o sí hay que hacer un tratamiento un poco más minucioso y de tal. O hay que ver lo que viene a ser cuál es la exacerbación de lo que viene a ser esa clínica como tal. ¿Ok? Muy aparte de poder valorar lo que viene a ser ese paciente con disnea, lo que viene a ser el origen como tal, tenemos que ver que la disnea se puede clasificar acá. Recuerda, es súper sencillo poder clasificarlo como tal. Cuando hacemos lo que es la historia clínica en la enfermedad actual, podemos colocar que el paciente tiene disnea, número 1, a grandes esfuerzos. O describiendo lo que viene a ser el esfuerzo que realiza, moderados esfuerzos, ligeros esfuerzos. El paciente, aparte de tener lo que viene a ser una disnea en esfuerzos, puede tener una disnea en reposo. Otro tipo de forma de clasificarlo es, más que todo, es continuo. Entonces es una disnea continua como tal. Y algo muy fundamental para poder diferenciar lo que son los diagnósticos o la etiología como tal, no va a ser 100% seguro, pero sí nos da como algo de qué pensar acerca de esa patología. Viene a ser una disnea paroxística. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hablo de la disnea paroxística? Porque normalmente lo que describimos en un paciente con insuficiencia cardíaca es una disnea paroxística, pero en tiempos vespertinos. Hablamos de una disnea casi nocturna. Porque ¿qué sucede en la noche? El paciente, en un paciente en decúbito supino, está acostado en la cama. Entonces, cuando el paciente está en decúbito supino, lo que viene a ser ese líquido intersticial comienza a reabsorberse más. Eso ocurre en la noche, hay mayor reabsorción de lo que viene a ser el líquido intersticial. Entonces, como hay mayor reabsorción del líquido intersticial, va a ocasionar que exista mayor retorno venoso. Si hay mayor retorno venoso, vimos que estamos aumentando lo que es la precarga. Y como ese paciente que tiene esa falla cardíaca y de manera retrógrada, o ese mecanismo fisiopatológico retrógrado, va a ocasionar esto, que aumenta la precarga, pero ese corazón no está preparado para recibir ese llenado diastólico tan aumentado, porque aumenta también lo que viene a ser la velocidad del llenado diastólico. Entonces, ese corazón se congestiona
y de manera retrógrada va a ir a congestionar a lo que vienen a ser los pulmones. Porque recuerden que a nivel pulmonar, si hacemos un zoom, tenemos lo que es el alveolo y tenemos lo que son los capilares. Entonces, lo normal de lo que viene a ser este BQ, la ventilación-perfusión, es que ingrese el oxígeno, hacemos el intercambio gaseoso, oxígeno ingresa y dióxido de carbono sale. Súper sencillo poder entenderlo. Pero ¿qué sucede acá? Comenzamos a congestionar lo que viene a ser la zona de los capilares. Y justo tenemos lo que son unos receptores J, o también llamados yuxtacapilares. Estos receptores J o yuxtacapilares que nos detectan lo que viene a ser esta congestión y ese aumento de lo que viene a ser la presión hidrostática capilar, normalmente cuando ya se supera lo que son los 18 milímetros de mercurio, de esa presión media que tenemos a nivel de los capilares, se congestiona. Y estos tipos de receptores J o lo que son los yuxtacapilares, ¿ok? Son tipo de unos receptores amielínicos, son fibras tipo C y viajan por lo que viene a ser el nervio vago hasta lo que viene a ser el bulbo raquídeo, donde tenemos el centro de la respiración. Entonces, ya que estamos teniendo alteración en el BQ, muy aparte de que activamos lo que vienen a ser esos receptores yuxtacapilares, también activamos lo que son esos receptores, esos osmoreceptores, ¿ok? También tenemos lo que son los mecanorreceptores. ¿Me explico? Bueno, en esa parte no serían los hormoreceptores, eso es la parte renal. Aquí son los quimiorreceptores. Ok, los quimiorreceptores. Recuerden que los quimiorreceptores son muy fundamentales para poder ver lo que es la presión parcial de oxígeno y lo que es la presión parcial de dióxido de carbono. Muy fundamental para poder verlo. Y un paciente cuando tiene una presión o una saturación de oxígeno menor de lo que viene a ser 90%, cuando usamos el pulso oxímetro, ya puede estar entrando o tiene esa sensación de disnea como tal. ¿Ok? Y también cuando ya está con menos de 60 milímetros de mercurio de la presión parcial de oxígeno a nivel de la sangre arterial. ¿Ok? Perfecto. Entonces tenemos esos pacientes que están siendo activados por las fibras C, que son amielínicas, que viajan por el nervio vago, que va al bulbo respiratorio, va al centro de la respiración y va a mandar esa señal para aumentar lo que viene a ser la frecuencia respiratoria. Pero ya no utiliza lo que viene a ser esa rampa inspiratoria como tal, que viene a ser de esa forma, que toma como lo que son 2 segundos y 2 segundos en bajar, lo que viene a ser una respiración normal, más o menos así. Normal, pero aquí aumenta la frecuencia respiratoria, muy aparte de aumentar la frecuencia respiratoria, aumenta lo que viene a ser este tiempo, lo acorta demasiado, entonces va a tener una respiración corta, pero rápida, ¿ok? Entonces va a comenzar a, más que hiperventilar, va a estar con taquipnea. Recuerden que hiperventilar es aumentar el tiempo respiratorio, entonces es puede tener esos dos tipos de respiraciones, una muy seguidita porque tenemos menos tiempo de lo que es la raspia inspiratoria y el otro que aumenta y aumenta lo que es la respiración como tal. Ok, entonces esa parte de los quimiorreceptores puede detectar los niveles de oxígeno y dióxido de carbono y puede mandar señal para decir al centro respiratorio que aumentemos la frecuencia respiratoria. La parte de los mecanorreceptores, como tenemos esta alteración de lo que es el BQ, recuerden que también hablamos de lo que es el trabajo respiratorio, que abarca lo que viene a ser esa elasticidad, lo que viene a ser la resistencia de las vías y demás. Estos mecanorreceptores van a ver que al tener esto y al aumentar lo que viene a ser la frecuencia respiratoria, estamos aumentando la distensibilidad de lo que viene a ser la pared torácica. Entonces, aumentar lo que viene a ser la distensibilidad de la pared torácica, nuevamente manda otra señal para poder aumentar la frecuencia respiratoria. Entonces, el paciente en todo momento va a sentir esa necesidad consciente de respirar, muy fundamental como tal, ¿ok? Ok. Eso viene a ser lo que viene a ser la disnea, pero, ¿dónde lo escribí? Aquí, paroxística, nocturna. Es algo vespertino, normalmente cuando ya estamos acabando todas las actividades como tal, ¿ok? Pero si hablamos de un paciente que tiene esa disnea paroxística, que no es vespertina, sino también descrita como diurna, cualquier momento durante la mañana, tenemos que empezar en otra etiología, porque los pacientes vienen en la noche, vienen con la noche con esa sensación de la falta de aire, pero un paciente que tiene un cuadro agudo, que es diurno durante la mañana, la tarde y demás, tenemos que pensar posiblemente que tiene otra etiología como tal. Algo muy común es el edema agudo de pulmón. ¿Ok? Que ocurre también por estos mecanismos fisiopatológicos, porque haber mayor liberación de lo que es el intersticio, mayor líquido en el intersticio y se congestiona todo lo que es el parénquima pulmonar.
Otro paciente que tiene alteraciones en la presión arterial, en lo que vienen a ser esas emergencias hipertensivas, ya sea con daño de órgano diana o sin daño de órgano diana, ¿ok? Entonces, muy fundamental poder ver que sea diurno o que sea nocturno. También podemos pensar que el paciente tiene, bueno, ya hablé de la hipertensión, un infarto agudo de miocardio, o tal vez una alteración en lo que viene a ser el sistema de conducción cardíaca de todo el corazón, de lo que viene a ser una fibrilación auricular, está teniendo un ataque arritmia, y todo eso va a ocasionar lo que viene a ser esa disnea, esa descompensación del paciente. Un paciente con disnea es un paciente descompensado respecto a su insuficiencia cardíaca. Ok. Es fundamental verlo de esa forma. Se dieron cuenta que la disnea es muy fundamental y nos va hablando de distintas cosas para poder pensarlo. Recuerden que la disnea también podemos verlo así. Una instauración tanto aguda, un cacho, lo coloco, y una instauración crónica. ¿A qué me voy? Imagínense que un paciente que tiene ya esos cambios estructurales, pero eso es asintomático, pero está con un cambio estructural a nivel valvular, o sea, hablamos de una valvulopatía. Un paciente que tiene lo que es una estenosis mitral. ¿Ok? Un paciente que tiene estenosis mitral va a tener un cuadro agudo, se instaura la disnea de manera abrupta, aguda en los primeros inicios de lo que viene a ser la enfermedad como tal. En cambio, un paciente que tiene insuficiencia mitral es un poco más llevado y tarde en instaurarse como tal. ¿Ok? Muy aparte de todo eso, también la patología aórtica es, bueno, igual no es tan agudo, es un poco más crónico. ¿Ok? Algo también a tomar en cuenta es de que toda patología izquierda, si hablamos de lo que viene a ser el corazón, aquí lo voy a dibujar. Ok. Toda patología izquierda, de manera retrógrada, va a llegar hasta lo que viene a ser el lado derecho. Entonces, este paciente, cuando tenía la patología o la insuficiencia cardíaca izquierda, si hablamos anatómicamente, comienza con disnea. Pero esto va a ser de manera retrógrada hasta llegar al lado derecho. Entonces, ese paciente con insuficiencia cardíaca izquierda que pasó hasta el lado derecho va a tener mejoría de la sintomatología, como es que es un mecanismo compensatorio, pero obviamente ya si es el lado derecho va a tener mayor sintomatología clínica y sistémica. Pero un paciente con insuficiencia cardíaca izquierda que pasa al lado derecho va a tener esa mejoría. Mejoría de la disnea, o sea, va a estar medio camuflada. Disnea. Uy, disnea. ¿Ok? Perfecto. Entonces es muy fundamental poder verlo de esa forma. Entonces,